Bueno, comenzamos entonces con la volumetría de formación de complejos y vamos a decir que los métodos complejométricos son métodos de valoración basados en reacciones de formación de complejos entre un valorante que nosotros lo vamos a llamar ligando y el analito que va a ser el catión metálico. Bien, recordemos que en química básica vimos que los complejos son moléculas especiales. Se trata de la unión entre un átomo central, que generalmente es un ion metálico, y otro compuesto químico conocido como ligando, que se ubican alrededor del átomo central. Una forma de representarlo esquemáticamente es esta. Acá vemos cómo en rosita tenemos los ligandos que rodean al ion metálico. Acá efectivamente el ion metálico tiene 6 orbitales libres disponibles, por eso es que puede el ligando aportar cada uno de estos ligandos un par de electrones. ¿Qué característica entonces vamos a resaltar? Que el ligando actúa como una base de Lewis porque dona un par de electrones. Y el metal va a actuar como un ácido de Lewis porque es el que va a aceptar el par de protones. Otra característica que tenemos que recordar cuando hablemos de complejo es el índice o número de coordinación. Este depende del número de orbitales libres que tenga el átomo central y coincide con el número de enlaces coordinados que es capaz de fijar el ligando. Es decir, que en el ejemplo que hemos visto en la placa anterior, nosotros vamos a decir que el número de coordinación de este complejo es 6. Bien. Entonces, hablamos de un enlace coordinado. Ustedes han repasado o han visto cómo, tal vez lo han visto como un enlace covalente dativo. Recordemos que el enlace covalente dativo o enlace coordinado es aquel enlace donde el par de electrones lo aporta un átomo, un solo átomo. Por ejemplo, en la molécula de agua, el oxígeno, que tiene 2 pares de electrones libres, es capaz de ofrecer ese par de electrón al ion hidrógeno y entonces establece esa unión covalente dativa o coordinada formando el ion hidronio, que lo hemos visto. ¿Qué otro ion también, además del hidronio, usamos permanentemente o hemos estado usando en química analítica? El ion amonio. También se forma con un enlace coordinado. Pero desde ese punto de vista, entonces vamos a decir que los complejos son las especies que se forman como resultado de enlaces coordinados entre un ion o átomo central y los ligandos. Bien, ahora, los complejos pueden ser positivos, negativos o neutros. Por ejemplo, en el cobre, el ion cobre 2, con un número de coordinación 4, es decir, que tiene 4 orbitales libres, forma un complejo catiónico con el amoníaco. El amoníaco, recordemos que es el nitrógeno, cuyos pares de electrones libres lo tiene en la zona externa del nitrógeno, y por allí va a formar el enlace coordinado con un cobre. Como vemos, tenemos 4 iones amonio, iones amoníaco, moléculas de amoníaco, 4 porque tenemos 4 puntos o enlace o número de coordinación de este complejo. Hay otros ligandos que tienen, por ejemplo, en este caso, 2 pares de electrones para compartir. La etilendiamina tiene 2 grupos nitrógenos. También cada uno de ellos tiene un par de electrones libres. Y acá entonces, si estamos frente al mismo cobre, que tiene número de coordinación 4, vamos a ver que solo necesitará este cobre 2 moléculas de etilendiamina, porque cada una de ellas aporta doble pares de electrones, satisfaciendo cada una de ellas 2 números de coordinación. Otra molécula que seguramente también han visto ustedes en química básica es el complejo aniónico tetracloruro de manganeso 2,
Y acá vemos cómo los cloros, recordemos que los cloruros son los que tienen pares de electrones libres, ¿sí? Porque son 7 electrones, 7 electrones, entonces tienen pares de electrones libres, que son los que van a aportar a la unión coordinada del manganeso, que también le aporta 4 lugares o posibilidades de coordinar. Nosotros vamos a también ver que hay ligandos polidentados, quiere decir que tienen más de dos puntos de enlace. Concretamente vamos a estudiar el ligando polidentado ETA, denominado ácido etilendiamín tetracético y conocido por sus siglas en inglés como ETA. Esta es la estructura orgánica, ustedes no la tienen que saber, simplemente les muestro para que ustedes vean que este polidentado es un hexadentado. Primero tenemos por los 2 nitrógenos de la estructura, cada uno de ellos aporta un par de electrones, acá entonces tenemos 2 pares de electrones que aportan estos nitrógenos, y tenemos 4 grupos carboxílicos. Cada uno de estos oxígenos del grupo carboxílico va a aportar otro par de electrón a la unión. Entonces nosotros vamos a tener 4 uniones a través del oxígeno carboxílico y 2 uniones a través del nitrógeno del etileno. Entonces, nosotros podemos imaginar que esta estructura del ácido etilendiamín tetracético tan compleja, la vamos a ver resumida a donde el ion metálico queda verdaderamente atrapado por 6 puntos, por los 6 puntos que le brinda los enlaces coordinados del ácido etilendiamín tetracético. Es decir, que nosotros vemos acá verdaderamente cómo el complejo formado o el metal que ha quedado atrapado queda como resguardado. Estos tipos de complejos nosotros lo vamos a llamar quelato. Quelato viene de, digamos, derivada de una palabra que, bueno, originalmente en inglés se llamaba garra, y vemos cómo el metal queda con este cangrejito ahí representando más de una posibilidad del enlace, y entonces estos tipos de complejos que tienen uniones coordinadas con un metal a través de más de 2 enlaces son los llamados quelatos. Y estos son, los agentes quelantes son muy usados en química porque justamente esta estructura cerrada impide que el líquido de solvatación o el agua entre y pueda destruir esta molécula compleja. Bien, ¿cuáles son las propiedades del ETA? Acabamos de ver que forma un complejo en relación molar 1 a 1, quiere decir 1 mol de metal, 1 mol de molécula de ETA. Sus reacciones son rápidas y completas. Presenta el efecto quelato, quiere decir que forma complejos de coordinación hidrosolubles y muy estables. Para simplificar, se escribirá el ácido como H4B, o sea que el ETA, que hemos visto que es el tetra, el ácido etilendiamín tetraacético, tetra viene de 4, es los 4 protones del ácido y B para representar esa estructura enorme. Ahora, ¿qué ocurre? Este ácido, que acabamos de ver su estructura, es una molécula orgánica muy, muy grande y sabemos que las moléculas orgánicas son poco solubles en agua. Entonces, para aumentar la solubilidad de la molécula de ETA, se trabaja con la sal disódica del ETA, es decir, se reemplazan dos hidrógenos del grupo carboxilo por la sal disódica,
de tal manera que formamos esta estructura que comercialmente se la conoce como bercenato. Bien, entonces, repasemos, ¿qué es una complexometría? Es el método volumétrico o valoración que se emplea para determinar la concentración de un metal. Por ejemplo, la determinación de calcio, magnesio, que en el agua, que es lo que nosotros vamos a finalmente aprender, se puede hacer mediante la reacción de estos metales con un ligando polidentada como el éter. Bien, hemos dicho que este ácido etilendiamín tetracético, o comercialmente llamado bercenato, porque es la sal disódica, es una molécula orgánica. Por lo tanto, si tenemos acá la ecuación de formación de ese complejo, vemos que tengo el metal con el bercenato y forma este complejo, metal-bercenato. Es una ecuación y como toda ecuación reversible, tiene una constante. Ahora, ¿qué particularidad tiene este equilibrio de formación o el equilibrio, la formación del complejo? Que nosotros vamos a hablar de constante de formación, porque en vez de constante de equilibrio, porque estamos pretendiendo formar este complejo. Y miren, acá tenemos todas las formas representativas de las formas químicas que se presenta el ETA, pero cuando nosotros representemos el equilibrio de formación, vamos a usar la versión, digamos, la especie desprotonada del bercenato, porque es la que nos permite establecer estas constantes que están tabuladas para todos los metales en los cuales ella puede formar complejo. Bien, entonces, hemos dicho que seguimos con la volumetría de complejación, acabamos de ver la ecuación de formación del complejo, y entonces nos estamos preguntando, ¿cómo hago? ¿Para qué me sirve en este caso particular para cuantificar? Entonces, para ello vamos a ver la curva de valoración, o llamada curva de titulación. Recordemos que tenemos el esquema simple, el bercenato en la bureta, en el Ermeyer tenemos el metal, y lo que vamos a hacer es la curva. ¿Cómo se representa esta curva? Se representa como P del metal en función del volumen del ligando que se está agregando. ¿Qué es P del metal? Por analogía, esto se llama potencial del metal. Está definido como menos el logaritmo de la concentración de los iones metálicos. Y recordemos que en volumetría de neutralización habíamos definido el valor de pH o el potencial hidrógeno también como menos el logaritmo. O sea que estamos representando, en vez de pH en el eje de las ordenadas, vamos a representar potencial del metal en función del volumen de valorante, en este caso el ligando bercenato. ¿Qué vamos a recordar o tener presente? También en esta curva, tres regiones como las que venimos estudiando. Una será antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Bien, si nosotros particularizamos, ¿no es cierto? Ahora ya la reacción del metal con el bercenato. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que cuando se forma el complejo metal-bercenato, esta ecuación también lleva consigo la liberación de dos protones. O sea que vemos que en la formación del bercenato con el ion metálico hay una competencia entre el complejo y los protones del medio. Recordando que las regiones que acabamos de mencionar en la placa anterior, vamos a decir que antes del punto de equivalencia, recordemos esto está en la bureta, esto está en el Hermes. Entonces, antes del punto de equivalencia, ¿qué es lo que me va sobrando? Me va quedando exceso de iones metálicos libres, o sea que voy agregando una gota de bercenato, se combina con un poco de metal, forma el complejo.
Pero antes del punto de equivalencia, la cantidad de milimoles o de moles que tenga del metal van a ser todavía mayor. Entonces, lo que yo voy midiendo es el potencial de los iones metálicos libres. ¿Qué ocurre en el punto de equivalencia? Recordemos que en el punto de equivalencia los números de moles o milimoles que agregamos del ligando tienen que igualarse al número de moles o milimoles del metal. En ese momento lo que decimos es que se ha formado una cantidad estequiométrica de complejo. ¿Bien? ¿Y qué va a ocurrir después del punto de equivalencia? Y bueno, después del punto de equivalencia ya no vamos a tener iones metálicos libres, lo que vamos a tener es un exceso del ligando bershenato. Y bueno, pero ¿para qué nos servían las curvas de titulación? Bueno,